Buenos días, ahí sí. Muy buenos días, queridos estudiantes de nuestro Graduate.cl y a todos los estudiantes que están acompañándonos el día de hoy como nuestros estudiantes incógnitos. Voy a poner acá arriba. Ahí sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este día sábado de clases, día mundialero, donde la Argentina ha empatado con Islandia. Eso me tiene un poco tranquilo. Ay, qué felicidad. Argentina empató. Bien, vemos el día de hoy lo que vamos a revisar. Vamos a ver la caída de los socialismos reales. Es decir, los socialismos que existieron. Como este tema es bastante grueso, bastante delicado, nos vamos a basar en un autor, en un historiador, muy popular durante el siglo XX, ya que él escribió bastante sobre la historia del siglo XX, de Europa, menciona también a Chile, sí, en su libro sale un párrafo, su libro Historia del siglo XX, aparece, le dedica un párrafo a Chile, por ahí por la década de los 70. Vamos a ver entonces lo que... Pero, a ver, estoy viendo el chat muy calmado. Necesito saber si me están escuchando, aparte de Daniel y de Yusei, para poder ver si es que estamos bien. A ver, pero vamos a ver. Yo sé que ustedes al principio son un poco tímidos, pero vamos a ir viendo paso a paso. Bien. Primero, aquel caballero que está allá. Él es... Él es don Erich Hobsbawm, que nació en 1917, cuando en Rusia se estaba explotando la Revolución Rusa, y falleció hace unos 6 años a la edad de 95 años. Él fue el autor de entre otros textos bastante gruesos, de Historia del siglo XX. Una característica que tenía este historiador es que su postura política era de izquierda. Él se reconoció como un historiador marxista. Por lo tanto, ¿qué mejor que un historiador de izquierda nos comente una visión de izquierda? Por eso es que he seleccionado a este autor, a don Erich Hobsbawm. ¿Cómo está Camila? ¿Cómo está Puente Alto? Carolina, ¿cómo está? Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo está San Miguel, Liceo Andrés Bello? Daniel Contreras, ¿cómo ha estado? Entonces, como les decía, tenemos a este historiador de izquierda que nos va a comentar, vamos a extraer de ahí un poco para saber qué es lo que se puede considerar como un socialismo real, porque eso es lo que tenemos que pensar primero y resolver primero. ¿Qué es un socialismo real? Y aquí en un párrafo que aparece aquí, lo he querido citar textual para que vayamos viendo en la utilización de las fuentes que tenemos. El señor Hobsbawm dice que el socialismo real es un término ambiguo, o sea que no es un término claro, hay un enredo y una majamama. Dice, es un término ambiguo que implicaba o sugería que podían haber otras clases distintas y mejores de socialismo. Pero en la práctica, esta era la única que funcionaba. Es decir, primer punto, socialismo real son en este caso, los países que tendrían instaurado un régimen socialista. Primera aseveración. Países que tengan un régimen socialista. Porque está funcionando, está en la práctica. También dice, son sistemas sociales y económicos, además de sus regímenes políticos, se desmoronaron por completo en Europa en el tránsito de los 80 y los 90. O sea, tenemos que los socialismos reales están en Europa y que cayeron, se terminaron entre los 80 y los 90. Tenemos 2 puntos. Socialismo que está implantado realmente y que está en Europa y que cae en los 80 y 90. Vamos por puntos. Aquí hay una diferencia que marca con otro tipo de socialismo que puede haber existido. Y Don Eck dice, en Oriente, es decir, en Asia, como está Renca, Rómulo, en Oriente, dice, estos sistemas políticos se mantenían, aunque la reestructuración económica que emprendieron representaba la liquidación del socialismo, tal como hasta entonces lo habían entendido esos regímenes, sobre todo China. Claro, uno sabe que China también tiene un régimen comunista o socialista, pero que se diferencia de
este socialismo que tenía Europa desde la Unión Soviética hasta el muro de Berlín. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el socialismo que estaba en Oriente se había reestructurado económicamente, por lo tanto, esa reestructuración significaba que se estaba alejando del socialismo más puro. Aquí tenemos nuestro querido mapa mundi, nuestro mapa mundial. Ese no. ¿Dónde estoy? Este sí. Podemos ver ahí arriba, en esta tierra, Rusia fría, donde están jugando el mundial, donde debería estar Chile, debería jugar en un rato más, se encuentra, o se encontraba mejor dicho, la Unión Soviética. Y según las palabras de nuestro querido Hobsbawm, serían los socialismos reales todos los países que tenían un régimen socialista, desde la Unión Soviética hasta los sectores de Europa. ¿Cuál era la división con el resto del mundo? Alemania, que recordemos, se divide en dos durante la Guerra Fría. Vemos aquí lo tenemos un poco más claro. Voy a volver a mi puesto. Tenemos más explícitamente lo que fue un socialismo real. Podemos ver que aquí tenemos a la Unión Soviética primero, a Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, un poco de Yugoslavia, de Albania, Checoslovaquia y la Alemania Oriental. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos avanzan por todos estos territorios, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y llegan hasta Alemania, hasta Berlín, a la misma capital, la bombardean, Hitler se suicida y es conquistado. Y por el otro lado llega el resto de los aliados, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por lo tanto, estas cuatro potencias, recordemos, habían dividido a Alemania, para que posteriormente en los años 50 se crearan dos países distintos, sería la Alemania occidental, la Alemania capitalista, y por otro lado la Alemania oriental. Y ahí tenemos a la Alemania oriental. Socialismos reales. Entonces, retomemos. Específicamente, los socialismos reales, los países que tenían el socialismo real, eran los países que estaban al este de Europa. Europa del Este, que son los países que tenemos aquí en nuestra gráfica. ¿Qué características tenían? Primero, económicamente había una escasa relación con el bloque capitalista. Es decir, los países como Polonia no realizaban intercambio comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno tenía un modelo capitalista y el otro tenía un modelo socialista, y en aquella época, la Guerra Fría, eran dos modelos irreconciliables. Recordemos que la Guerra Fría es un periodo de la historia en la cual se enfrentan dos, aparte de dos bloques, aparte de dos potencias, son dos ideas distintas de mundo. Entonces, por eso es que no había una relación, había un comercio entre estos países del bloque soviético con los países que tenían la influencia, en este caso, de los Estados Unidos. Eso condujo a que se creara un subuniverso autónomo, donde estos países que están aquí, los países del bloque soviético, establecían solamente relaciones comerciales entre ellos. ¿Por qué? Porque todos son soviéticos, todos son socialistas, por lo tanto, entre ellos podían comerciar, por una cuestión de acuerdos entre ellos. Por eso es que comercializaban entre ellos. La emigración, los viajes, los desplazamientos temporales a países no socialistas eran muy vigilados. Incluso en algunos lugares estaban prohibidos. Debido a este motivo, es que en Berlín, que fue dividida igual que el país, igual que Alemania, el bloque soviético construye un muro, el muro de Berlín. El argumento era evitar infiltraciones fascistas, pero en la realidad se ve que tiene que ver con esto, según las mismas palabras de don Eric Hobsbawm, es que querían evitar que las personas que estaban en el lado socialista fueran a visitar un país que no fuese socialista. Por eso es que está la creación del muro de Berlín. ¿Cómo era el sistema de estos países? Porque hemos hablado ya de dónde está, de en qué periodo ocurrió, en qué periodo se disolvió,
hablamos también de entre quienes comerciaban, pero no hemos hablado específicamente de cómo eran, de cómo funcionaban política, social y económicamente más en profundidad. Es por eso que aquí aparece que dice que imitan el modelo del sistema soviético. Por eso es que le llaman bloque soviético, porque imitan el modelo soviético. Algo lógico, ¿no? Señor Hobsbawm, aquí debajo nuevamente, muestra que era esta bandera de la Unión Soviética y nos preguntamos entonces, señor Hobsbawm, ¿cómo funciona este modelo soviético? Bueno, primero, como todo modelo totalitarista, tiene partido único. En este caso sería el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y los países de los otros socialismos reales, como por ejemplo Polonia o Rumania, también tenían un partido único, que era Partido Comunista de tal país. Hubo algunos países donde no tenían nombre de Partido Comunista, pero sí tenían la misma ideología, solamente que el partido tenía otro nombre. ¿Cómo era este partido? Primero era jerarquizado. ¿Qué quiere decir que sea jerarquizado? Es que hay una cabeza y hay una cadena de mando. Algo así como las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de Carabineros, donde hay un líder, es decir, un jefe. Ese es el que llama al orden, y luego vienen cadenas de segunda jefatura, tercera jefatura, hasta llegar hasta lo más básico. Era muy autoritario, es decir, lo que decía el partido era lo que se había que hacer. Monopoliza el poder del Estado, y eso quiere decir que de vez en cuando reemplazaba al Estado en ocasiones. Es decir, ser secretario general del partido era directamente ser jefe de Estado del país. Por eso que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de uno de los líderes de la Unión Soviética, él era era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, recordemos, primero, eje político, partido único, fuertemente jerarquizado, autoritario, monopolizaba el poder del Estado y llegaba incluso a reemplazar al Estado mismo. ¿Cómo era la economía? Según la Unión Soviética, para poder extrapolarlo a los regímenes de los socialismos reales. Primero, el Estado decide qué, cómo y cuánto producir. Eso es una economía planificada. Es decir, hay alguien que se sienta en un escritorio, toma lápiz y papel y empieza a revisar, escuchando, por cierto, consejos de muchas personas. ¿Qué es lo que necesita la gente? Harina. ¿Cuántas personas hay? Hay 1 millón. Ya, vamos a hacer... tenemos... Ya, nos alcanza para hacer 1000 kilos. Démosle 1 gramo para cada familia. Algo así. Empezaron a planificar, a ordenar cuántas cosas se iban a entregar a las personas de aquel país. Y el otro punto es la colectivización de los medios de producción. Es decir, el medio de producción, el medio por el cual tú produces algo, por ejemplo, tú produces harina o cosechas el trigo, eso no es de una persona. Es decir, no hay propiedad privada, sino que esa propiedad pasa a ser del Estado para que sea compartida entre todos. Una idea bastante interesante la que tenían en la Unión Soviética. En el aspecto social, según las mismas palabras de este caballero, don Erich Hobsbawm, socialmente se propagaba, se proponía, o mejor dicho, se imponía también, el credo marxista-leninista. ¿Qué quiere decir esto? Que socialmente era aceptado el principio de la lucha de clases. Es decir, hay que terminar con las clases sociales porque eso puede permitir que exista un opresor y un oprimido. Entonces la idea es eliminar las clases sociales, provocar la lucha de clases para hacer una revolución y que se eliminen las clases sociales y todos sean iguales. Esa fue la intención que tuvieron en la Unión Soviética. Y la intención que tuvieron después, una vez que ya hicieron la revolución, cuando este señor estaba recién naciendo y ya estaban haciendo la revolución rusa, ellos proponían la revolución universal para eliminar al enemigo. Y el enemigo en este caso era el capitalismo. Por eso es que la Unión Soviética tenía un lema que decía: trabajadores del mundo, únanse, o trabajadores del mundo, uníos, llamando a los trabajadores del mundo a poder rebelarse y provocar la revolución y que todos llegaran a la utopía socialista, en la cual no hay lucha de clases, no hay escasez de
de recursos, porque como la economía está planificada, a todos les va a alcanzar todo y lo único que hay que hacer es seguir las indicaciones que da, en este caso, el partido único. ¿Qué va a ocurrir? Los estados democráticos, es decir, los otros países, se dan cuenta de eso, las intenciones que tenía la Unión Soviética de provocar una lucha de clases para establecer una revolución y llegar a un socialismo, y que dicen que el centro mundial de la subversión, según palabras de Hobsbawm, el centro mundial de la subversión, es decir, la Unión Soviética, hay que eliminarlo lo antes posible. Aquí tenemos uno de los fundamentos por los cuales se puso también la Guerra Fría. Porque Estados Unidos y todos los países como Francia, como Reino Unido, estaban muy atentos a todo lo que iba pasando con la Unión Soviética. Porque ellos tenían el temor que en algún momento los partidos comunistas, en este caso, que tenían una conexión a través de organizaciones internacionales con la Unión Soviética, pudiesen provocar esta lucha de clases y una revolución para eliminar a los que no fueran, en este caso, socialistas. Bastante interesante y un poco de la cabeza de un poco de vueltas con todo esto, pero este sería el fundamento por el cual también en muchos países a los partidos comunistas se les ha tratado de ilegalizar, en algunos lados de perseguir, porque tenían este temor. Sea razonable o no, bueno, aquí están los hechos, aquí está la investigación del señor Hobsbawm, no lo puedo contradecir, él mismo lo está diciendo y es una prueba. Vamos ahora a otra cosa que sería un problema que se convierte también en una oportunidad. Aquí tenemos una imagen, ahí abajo en amarillo, que es de la Unión Soviética, que dicen palabras bien grandes, en unas letras bien grandes, que dice aislamiento, que fue una característica que tuvo este país. Un país que estuvo completamente aislado económicamente, políticamente y socialmente. Al otro costado tenemos a una plaza del Kremlin, que sería el palacio de gobierno de en esa época la Unión Soviética y hoy en día de Rusia. Veamos, hasta 1933 la Unión Soviética no era reconocida diplomáticamente. Es decir, otros países no reconocían a la Unión Soviética como un país que existía, un país serio. Sabían que había ocurrido una guerra civil en 1917, donde sacaron al zar, persiguieron a la familia, hubo sangre por todos lados. Bueno, debido a eso no reconocían a la Unión Soviética como un Estado. Pero llega 1933 y dicen, parece que sí existe este país. Bueno, veamos por qué ahora se dan cuenta que sí existía ese país. Porque como no existe ni relación política ni comercial, evidentemente el país queda aislado, queda encerrado en sí mismo, solamente con su bloque soviético. Esa es otra de las razones por las cuales el bloque soviético tenía relaciones solamente entre ellos. Entre ellos comercializaban, entre ellos tenían relaciones políticas. Debido a eso, aquí como la Unión Soviética no la reconocían como un estado que existía, entonces no me queda más que relacionarme con mi misma familia. ¿Qué va a ocurrir eso? Un desarrollo de un modelo económico que se llama autarquía. En otras palabras, se puede llamar economía hacia adentro o economía aislada. Es decir, no necesito comprarle a Estados Unidos un carro, no necesito comprarle un auto a ellos. El auto lo puedo fabricar yo mismo. Y ahí aparecen vehículos como Lada. Entonces, estos países soviéticos, ellos mismos empiezan a tener su propia industrialización y empiezan a fabricar sus propios productos. Ello provocó que obviamente, como las economías no están conectadas con las de Occidente, las economías capitalistas, cuando llega 1929, un día jueves de octubre, y estalla la Gran Depresión, la Unión Soviética no sufre nada, no. De Estados Unidos se tiraban de un edificio, no tenían dinero, empezaron a pasar hambre, y la Unión Soviética así estaba, tranquila. ¿Por qué? Porque tenía su propia industria, no existía en las bolsas de comercio. Todo pintaba como que el socialismo podía funcionar. Hasta este momento, cuando se dan cuenta que la Unión Soviética no sufre la Gran Depresión, dicen, ¿qué está haciendo este país nuevo, la Unión Soviética? Este país que no ha entrado en la Gran Depresión, ¿qué habrá hecho? A ver, veamos, ¿qué es lo que hace? A ver, desarrollo de la autarquía, economía aislada. Ah, ellos fabrican sus propios productos. Y como Chile lo ve y dice, es que yo voy a hacer lo mismo también.
De hecho, Chile, recordemos, fue uno de los países más afectados por la Gran Depresión. Y Chile dice, voy a fabricar mis propios productos. Y a Chile se le ocurre generar una industria y crear un automóvil llamado el Yagán, que no funcionaba, pero es capaz de crear sus propias empresas nacionales, como Yansa, Madensa, FENSA. Empieza una industrialización. Con esto quiero decir que luego de la Gran Depresión de 1929, y como la Unión Soviética no se vio afectada por aquella depresión, políticas que tenía la Unión Soviética empiezan a ser copiadas por los modelos de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Por lo tanto, con esto, en este momento, el modelo socialista funciona. Todos dicen, funciona. Y en Estados Unidos dicen, esto es un poco peligroso, la Unión Soviética se está armando, se está volviendo poderosa. La revolución, la lucha de clases, me empieza a dar un poco de miedo. Ya. Este fue el momento en que una pequeña edad de oro que tiene la Unión Soviética. Por ello es que empiezan a tener un poco más de cuidado el bloque capitalista. Y el bloque socialista empieza a inflarse de pecho y empieza la propaganda política, donde aparece fuertemente la Unión Soviética. Pero todo lo bueno llega a su fin. No es verano todo el año, ya lo sabemos. Nuestro otoño empezó bastante frío y el otoño de los socialismos reales también comenzó bastante frío para tener un invierno muy, 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 muy terrible. Para ellos, para el socialismo. Porque para las personas fue un momento en el cual ellos mencionaban que se había liberado. Porque, bueno, haciendo mención a que según el modelo socialista, para llegar a la sociedad comunista es necesario instaurar una dictadura del proletariado. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con las dictaduras. Y con un partido único que es el que manda y no permite que lleguen otras personas a comentar, a discutir, a democratizar. Bueno, pero ya lo veremos más adelante cuando veamos la organización política del país. Entonces nos centramos en Europa del Este nuevamente. Y Europa del Este era un poquito el talón de Aquiles de la Unión Soviética. El sistema soviético tenía un problema con estos países. Y especialmente con la querida Polonia. Ay, Polonia. Siempre Polonia. Polonia, a ver, ¿qué pasó? Tratado de Versalles, 1919, se crea Polonia. 1939, ¿cuál fue el país que fue invadido? Polonia. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el país donde estaban todos los campos de exterminio y concentración nazi? Sí, Polonia. Bueno, Polonia, ahora, era el punto más débil de todo el bloque soviético. Vamos a ver por qué era considerado el bloque más débil. Primero, porque este país ya tenía nuevamente un nacionalismo polaco. Es decir, decían, estamos en Polonia, yo soy polaco, no me gustaba que estuvieran los nazis aquí, los alemanes, no quiero que estén los rusos comunistas aquí, quiero yo gobernarme, quiero yo decidir cómo gobernar como polaco, como el pueblo polaco que somos. Bueno, por ese sentimiento de Polonia primero, Polonia segundo y Polonia tercero, y que ven que ahora están los rusos, hay un sentimiento antirruso, hay un rechazo a los rusos. Y también en un país que tenía un nacionalismo que era también católico. Un fenómeno religioso. Se sentían primero católicos, antirrusos y pensaban primero en Polonia. Segundo punto. Existían organizaciones que hacían de oposición al gobierno, en este caso el gobierno de Polonia. Una era la Iglesia Católica, que fue una organización independiente a escala nacional. O sea, existió el modelo socialista, pero a la Iglesia Católica la dejaron tranquila. Debo decir que la doctrina católica y la doctrina socialista marxista son completamente distintas. No se pueden juntar. Uno es aceite y el otro es agua. Es imposible que se junten. Por eso es que particularmente, en este caso, la Iglesia Católica funciona como una institución que hace de oposición al gobierno socialista. Y siempre lo ha sido en todos los gobiernos socialistas. Otra organización, los obreros. Los obreros también están organizados y apoyándose en la institución como la Iglesia Católica, crean grandes huelgas de manera intermitente. Todas esas huelgas empiezan con la idea de no solo desestabilizar el gobierno, sino que manifestar la molestia que existía por las malas condiciones en las cuales estaban viviendo los polacos.
Pero el punto que hace que se fortalezca aún más esta oposición obrera y católica y con sentimiento antirruso es la aparición de este caballero, Karol Wojtyła, que fue nombrado como papa, el llamado Papa Juan Pablo II, el Papa Peregrino de la Paz. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Primero, Karol Wojtyła, o el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, era polaco, por lo tanto conocía cómo era vivir en Polonia bajo la dictadura del bloque soviético, y él era el jefe ahora era jefe de Estado del Estado Vaticano. Por lo tanto, de esta manera, los otros jefes de Estados lo miraban como un igual. De esta manera, cualquier comentario que hiciera en este caso el Papa era escuchado y recibido por todos los jefes de Estado. En otras palabras, cuando asume Karol Wojtyła como Papa Juan Pablo II, visibiliza aún más la situación que ocurría en Polonia. Tenemos un punto importantísimo aquí. Papa Juan Pablo II y el problema que había con Polonia. Eso finalmente termina en la disolución del Partido Comunista del Partido Comunista de Polonia, que provoca también luego de la caída del muro de Berlín y se llamen a una nueva reorganización del Estado. Ahora vemos cuál es el fin del pez gordo. El señor Hobsbawm, aquí abajito, nos va a mostrar y nos menciona que en 1985 asume ese caballero que está ahí abajo, que se llama Mikhail Gorbachev, como secretario general del Partido Comunista Soviético. Recordemos que si eras secretario general del Partido Comunista Soviético, eras también jefe de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este caballero tenía una idea de un reformismo. Él pensaba, hay que reformar esta cosa. La Unión Soviética, sí, él se reconocía como soviético, la madre patria, él llamaba la madre patria, y quería que el país viviera mejores situaciones. Entonces él idea, junto a por supuesto, un grupo asesor, dos ideas. Uno era la llamada perestroika, que era una reestructuración del sistema de la economía planificada, y también idea la glasnost, que era la libertad de información. Sabu Mafu está durmiendo, está viendo el mundial. Glasnost era entonces la libertad de información, libertad de prensa, libertad también de información, libertad de expresión. Con esto la idea era liberalizar un poco el sistema soviético. La Unión Soviética tenía ciertas condiciones. Primero, ¿cuáles eran las condiciones para solicitar esta reforma? Primero, había una corrupción y se había identificado en la cúpula del Partido Comunista, según este caballero. Los estratos ilustrados y técnicamente competentes, es decir, los trabajadores, los profesionales, que son los que finalmente mantienen la economía funcionando, ellos mismos empiezan a decir, necesitamos cambios drásticos, esto no puede seguir así, estamos viviendo mal. No estamos viviendo ya en los años 30 cuando la otra parte del mundo estaba en crisis económica y nosotros estamos bien. Ahora es al revés, nosotros estamos en crisis económica, necesitamos hacer cambios. Esa idea de cambios venía desde los años 50. De ahí venía esa idea de hacer un reformismo, de cambiar las cosas para mejorar la situación del país. ¿Cuál era la idea? Hacer que la economía fuese más flexible. ¿Cómo lo vamos a hacer flexible? Que los precios no sean establecidos por una oficina, sino que sean establecidos por el mercado, según la oferta de productos y la demanda de productos. Es decir, el precio lo va a acordar quien va a comprar y el que está vendiendo. En el acuerdo que llegan, se masifica la cantidad de precios, están todos de acuerdo con pagar la misma cantidad de dinero y ese sería el precio que se establece según el mercado. Y también proponían que cada empresa pudiese calcular sus pérdidas y beneficios. Eso también conduce a que puedan establecer ellos mismos los precios y que no sea una oficina quien esté dictando cuál es el precio que se debe establecer. Esto también provoca que todo el país empiece a pensar, hay grandes cambios, ya las cosas pueden que estén más baratas o pueden que estén mucho más caras también. Pero esos son ajustes económicos que
en este caso el señor Mikhail Gorbachev, lo tenía que ir regulando. ¿Qué otra cosa más pasa con este fin del socialismo? Todavía la Unión Soviética está ahí. Se está desarmando, pero está ahí. La idea del Glasnost era, como a ver, la idea, recordemos, era libertad de información. Con información de precios, información económica, y en este caso también información política, donde el Estado, la estructura que tenía el Estado, debía ser democrático y constitucional. Es decir, si vamos a hacer algo, lo tenemos que poner de acuerdo según una ley. Y esa ley debe ayudar al disfrute de las libertades civiles. Es decir, ahora deberías poder moverte cuando quisieras, como quisieras. No tendrías que esperar que te asignen tu alimento, sino que tú puedas ir y comprar tu alimento. En este momento, con estas dos ideas del señor Gorbachev, aparece eso. La separación del Estado y el partido. Algo así como la separación de la Iglesia del Estado, ya, pero aquí es entre el partido y el Estado. Ahora, o sea, me refiero que con esto el partido que estuviera dentro del partido único, por supuesto, no iba a tener tanto poder como antes. Porque ahora, aquel partido, si quería hacer algo, tenía que seguir un montón de leyes, un montón de constituciones que estaban todos de acuerdo. Con esto se establece el fin del partido único, el poder que tenía este partido único, y los soviets, que eran las asambleas que habían surgido y que con ellos se había logrado establecer afirmar la revolución y crear la Unión Soviética. De ahí viene la palabra soviética, soviético, de los soviets, de las asambleas. Bueno, de ahí viene que en este preciso momento, con estos soviets, estas asambleas comienzan a fortalecerse democráticamente porque empiezan a entrar otras personas y empiezan a comentar y decir, ¿saben qué? Existen otro tipo de problemas. No debemos hacerle caso al partido, debemos preocuparnos de nosotros, los soviéticos. Eso mismo, pero como habían distintos países, distintas repúblicas socialistas soviéticas, ya el tema no era tenemos que preocuparnos por los soviéticos. Decían, tenemos que preocuparnos por los rusos. Debemos preocuparnos por los de Letonia, los de Lituania, los de Georgia. Ya empieza también a surgir otro tipo de nacionalismo dentro de la misma Unión Soviética. Esto también provoca, esto ya es el inicio más fuerte, donde la Unión Soviética se empieza a desarmar. Con esta idea del señor Gorbachev, lo que querían era tener las ventajas del capitalismo, una economía de mercado, sin perder las del socialismo, una sociedad igualitaria. Pero ambos no son iguales, o sea, hay una pelea y hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? El señor Gorbachev termina renunciando como jefe de Estado de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque le intentaron hacer un golpe de Estado y sabiendo que la Unión Soviética había tenido un gran desarrollo tecnológico y militar y que existían armamento nuclear, él pensó, si me niego a que me hagan el golpe de Estado o que estos otros países se empiecen a independizar, ellos podrían sacar el armamento militar que tienen, que son armas nucleares, y podríamos tener una guerra civil donde nos estemos lanzando bombas nucleares. Y ya fue bastante evitar tener que lanzarme mis bombitas nucleares con Estados Unidos y ahora tengo que preocuparme por lo que están dentro de mi país. Bueno, entonces, la decisión más sabia, según diversos historiadores, y me parece que cualquier persona de a pie, podría considerar que la decisión de Gorbachev de renunciar para evitar aquella guerra civil me parece que era lo más lógico. Porque si no hubiésemos tenido una guerra civil, ya esto hubiese causado daños a todo el planeta. Y bueno, fue feliz Navidad para los que estaban en contra de la Unión Soviética, porque fue precisamente un día de Navidad cuando este señor renuncia a la Unión Soviética y cada país, porque eran 15 países, cada uno empieza a proclamar su propia independencia. Ahí vuelve a aparecer Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Ucrania. Se empiezan a independizar y apareciendo nuevamente aquellos 15 países. Aquí tenemos los 5 momentos claves de la caída de la Unión Soviética.
Vemos entonces que, según las palabras de este mismo señor Hobsbawm, porque esta conversación con este señor está bastante interesante. Miren lo que puede decir aquí. Estábamos en ruta a una guerra civil y yo quería evitarlo, recuerda Gorbachev. El enfrentamiento y la división de un país como el nuestro, repleto de armas, incluyendo armas nucleares, podía haber causado numerosas muertes y causado una inmensa destrucción, explica. No podía permitir que eso pasara. Renunciar fue mi victoria, dice Gorbachev en una entrevista a la BBC. Sí, bueno, yo concuerdo con él. Si no hubiese renunciado, tal vez hubiésemos tenido un gran desastre ahí. Pero veamos los momentos claves. Gorbachev, mencionamos que llegó en 1985 con su idea de la Glasnost, la perestroika. El 11 de marzo de 1990, Lituania fue el primer país que proclamaba su independencia. Recordemos que la Unión Soviética se desarmó en 91. El año anterior, Lituania ya proclamaba su independencia. En agosto del 91, hubo un intento de golpe de Estado contra este señor Gorbachev. En diciembre, el 8, los dirigentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman el tratado para poder disolver estas repúblicas socialistas soviéticas. Y el 25 de diciembre renuncia el señor Gorbachev. Curiosidades, solo por decir una curiosidad. 8 de diciembre de 1991. El 8 de diciembre hay una festividad católica. Según la tradición católica, la doctrina católica, uno de los mensajes de las apariciones que tiene la Virgen menciona la disolución de la Unión Soviética y el fin del comunismo. Y precisamente uno de los días que se festeja esa aparición es un 8 de diciembre. Curiosidades de la vida, coincidencias de la historia, no lo sabemos, pero ahí tenemos los hechos. Pero nos queda algo en el tintero y que no lo podemos dejar pasar. Ya vimos el fin, cómo se fue desarmando Polonia. Vimos cómo se desarmó la Unión Soviética, pero vamos a ver que nos queda un país que fue protagonista de la Segunda Guerra Mundial, un país que fue dividido primero en 4 países entre las 4 primeras potencias, y bueno, ¿qué va a pasar ahora que los socialismos reales están cayendo? Debo decir que en 1989, 2 años antes de que se diluya la Unión Soviética, Alemania se reunifica, ya que destruyen a este muro, el muro de Berlín, con esto unificando todo Berlín y eso permitiendo luego, posteriormente, el proceso de la reunificación alemana o la absorción de la Alemania Azul, la República Federal Alemana, absorbió a la Alemania media anaranjada, con la idea de poder volver a estar en Alemania, un solo país, volver a unirse. ¿Para qué? Ellos mismos decían, ¿para qué vamos a estar separados? Primero, somos alemanes, hablamos alemán. Nos gusta la cerveza, comemos berlines y nos gusta hablar fuerte. Entonces dijeron, votemos el muro. Bueno, precisamente en ese momento también ocurrió alguna situación en una radio, que estaban conversando el tema político, el clima, la dificultad que había dentro del bloque soviético, la Unión Soviética, y dentro de la misma Alemania, y escuchan que uno de los líderes de esta Alemania socialista, la República Democrática Alemana, dice: en algún momento esto se va a acabar. Estamos en el principio del fin de la Alemania socialista. Esas pequeñas frases provocaron una avalancha de personas que vivían en Berlín y que fueron al muro, y ellos mismos, a punta de manos, piedras, palos, lo que tuvieran, empezaron a golpear el muro hasta que lo comenzaron a derribar. Por eso tenemos esta imagen aquí abajo, donde tenemos personas que, bueno, obviamente fotografías sacadas desde el lado azul, desde el lado federal, donde las personas se veían y decían: se acabó el muro, se acabó la Guerra Fría. Y aparecen por el otro lado los soldados de esta Alemania socialista, que están impávidos mirando y dicen: oh, se acabó. Ya no tengo que dispararle a otro alemán que quiere pasarse de una Alemania a otra. Ya no existe el muro de hierro. Ya no existe el pensamiento de que el Estado debía vigilar los desplazamientos a los países no socialistas. Se acaba la dictadura. Ese era el pensamiento, la idea que ocurría con el fin de estos socialismos. Veamos consecuencias. Bueno, la más clara es que si no se hubiese ocurrido esta caída de los socialismos reales, evidentemente el mundial no hubiese sido en Rusia, sino que hubiese sido en la Unión Soviética. Primero, fin de la Guerra Fría.
Recordemos, ¿quiénes peleaban en la Guerra Fría? El bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Por lo tanto, como uno de los dos ya no está, se acaba la Guerra Fría y según algunos pensadores dicen, la historia también se acaba. Pero ya la vamos a ver eso. Hay una apertura comercial de los países del este de Europa. Estos países del este de Europa, que eran los países del bloque soviético, que solamente comercializaban y tenían relaciones políticas con sus amigos, ahora las podían tener con todo el mundo. Ah, dato curioso. Polonia en aquella época, y también en la Segunda Guerra Mundial, era un país sumamente pobre. Hoy en día es uno de los países más desarrollados de Europa del Este. ¿Coincidencia? Los hechos y la información están ahí. La independencia de las ex repúblicas socialistas soviéticas, como por ejemplo Rusia y Lituania, como habíamos mencionado, que fue la primera que proclamó su independencia. Y la última que vimos, que fue la reunificación de los alemanes. Costó, pero espero que hayamos visto esto, los socialismos reales, desde la perspectiva del historiador Hobsbawm, para poder ver qué eran los socialismos reales. Veamos entonces nuestra actividad. Don Andrés, ¿cómo está usted? Don Andrés, espero que usted participe y también me responda. Igual que en Puente Alto, en Renca, con Cristian Zapata, vino, no la había visto. Me parece que usted había estado antes también. Carolina, no la había visto. Espero que esté muy bien. Espero que podamos resolver este pequeño cuestionario que tenemos que hacer toda la semana para poder practicar y ver si es que nos quedaron las cosas claras. A veces hay algo que se nos está quedando un poco olvidado. Me voy a mover un poco más. Vamos a ver qué alternativa pueden colocar en esta pregunta, que sería: ¿qué son los socialismos reales? Número 1. Término ambiguo sobre el socialismo. Socialismos que tenían influencia de la Unión Soviética. O un régimen propio de los países de Europa del Este. Solo 1, solo 2, solo 3. 1, 2 y 3. Daniel Contreras dice que es solo la 1 o es solo la A. Ah, dice que es la A. Marité, Rómulo de Renca, Camila en Puente Alto. Daniel dice que es solo la A. Supermath dice que es la A. ¿Están seguros? Carolina dice que es la A. ¿Están seguros? Les voy a dar una pista. ¿Dónde estaban ubicados estos países de los socialismos reales? ¿Dónde estaban ubicados? Estaban ubicados en Europa. El bloque soviético. Europa del Este. Veamos. Juan Rosa me dice que es la C. Daniel dice que en Europa. ¿Y no podrán ser las 3? ¿No podrán ser las 3? Según Hobsbawm, las primeras diapositivas que vimos, él dice, es un término ambiguo. Lo primero que dice. Luego dice que imitaban el modelo de la Unión Soviética. Por lo tanto, la Unión Soviética tiene influencia sobre aquel bloque de los socialismos reales. Y tercero dice que son los países de Europa del Este. Por lo tanto, recordemos, socialismo real son, primero, los países que están en Europa del Este, que tienen influencia de la Unión Soviética. Recordemos que imitaban el mismo modelo que tenía, partido único, economía planificada, y socialmente proponían el marxismo-leninismo. Y que, según Hobsbawm, era un término ambiguo, porque daba a entender que podían existir otro tipo de socialismos. Por eso es que en este caso se consideraría que es la 1, 2 y 3. La alternativa correcta sería la alternativa D. ¿Ya? ¿Por qué dice que no es socialismo ambiguo? Hace mención, pusimos que hacía relación con lo que pasaba en Asia, con China. China también era considerado un país socialista, pero que tuvo ciertas reformas económicas que no era una economía planificada, por lo tanto ya no era un socialismo.
Por eso que dice que este sería un socialismo distinto, un socialismo ambiguo. Vamos entonces pero por favor que les quede claro, socialismo real, primero es un término ambiguo, tiene influencia de la Unión Soviética y son los países de Europa del Este. Siguiente. ¿Qué países eran miembros del bloque soviético? Los que tenían regímenes socialistas, los que tenían democracias liberales, los que se ubican al este de Europa y eran influenciados por la Unión Soviética, o los que se ubican solamente al este de Europa. Recordemos que el este de Europa serían los países que están entre Alemania y por el otro lado la Unión Soviética. Y eran el bloque socialista, el bloque soviético. Eran también ellos mismos el bloque socialista. Sí, efectivamente, a ver, Supermars dice que es la A. ¿Qué me dirá entonces Puente Alto? ¿A lo Puente Alto? La C. A ver. Ahora sí. Ya me había asustado un poquito. Sí, efectivamente, sí. El bloque soviético sí, eran regímenes socialistas. Pero recordemos que China también tenía un régimen socialista y Cuba también tiene un régimen socialista. Pero no eran considerados como socialismo real. Recordemos, socialismo real y el bloque soviético eran los países que estaban más cerca de la Unión Soviética. En este caso, los países al este de Europa y que obviamente eran influenciados por la Unión Soviética. Debido a eso es que la alternativa acá correcta sería la letra C. Vemos la última. ¿Cómo caen los socialismos reales? A. Debido a las reformas realizadas por los últimos gobernantes, luego de la renuncia del jefe de Estado Mikhail Gorbachev, un día de Navidad, 25 de diciembre del 91, ¿será un proceso en el que se suman reformas político-económicas que derivan en la renuncia de los líderes socialistas? ¿O será mediante guerras civiles en todos los 15 y todo el bloque soviético, entre todos los estados socialistas? Daniel está entre la B o la D. La D. B o D. ¿Cuál? A ver, ¿cuál será? Recordemos. A Mikhail Gorbachev le intentan hacer un golpe de Estado. Algo pasó con Lituania, que fue el primero. Gorbachev llegó con ideas. Desde los años 50 estaba la idea que hay que reformar. ¿Habrá sido algo de un día para otro? ¿Algo que tomó años, décadas? Ya. La B. Veamos en la B. No es la B. La B, que sería luego de la renuncia del jefe de Estado Mikhail Gorbachev. Ese marca la caída específicamente de la Unión Soviética. Y es el hito también que marca el fin de los socialismos reales, sí, es correcto. Pero la pregunta va en cómo fue que caen, sino que va como en el proceso. ¿Y cómo caen? Bueno, en un proceso en que se van sumando ciertas reformas políticas y económicas, como la que había establecido el señor Gorbachev, y que también en algunos lados, la oposición, por ejemplo, en Polonia, las huelgas que tenían en Polonia por parte de los obreros, la visibilización de los problemas que existían en estos regímenes socialistas a través, por ejemplo, del jefe de Estado como el Papa Juan Pablo II. Por eso es que era la alternativa C. Y bien, hemos llegado al final. Solamente para que les quede claro. Socialismo real. Países de Europa del Este influenciados por la Unión Soviética, que es distinto de lo que pasaba en China y es distinto de lo que pasaba en Cuba y en África. Socialismo real en Europa. Espero que hayan disfrutado, se hayan dado cuenta de lo complejo que es este tema y espero que esté muy bien. Les deseo que esté muy bien. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Les deseo muy buen fin de semana. Que descansen, chiquillos. Que esté muy bien.